En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a Plomo Limpio. Hoy es miércoles, ¿no? Jueves y 27 de enero del año 2021. Estamos primeramente muy pero muy agradecidos con Dios porque nos está dando un día más de vida. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada de Aplomo. Vamos entonces con las notas más importantes que hoy destaca la prensa nacional, la prensa también local e internacional en relación. Los tomamos, por supuesto, de los principales portales digitales de nuestro país. Todos sabemos entonces ya la prensa impresa ya casi desaparecida, quedan algunos periódicos allí en ediciones impresas, en ediciones en físico. Nosotros tomamos esos titulares, los leemos para ustedes y le hacemos comentarios adicionales, porque este programa, A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con algunos de los titulares más importantes del día de hoy. Tenemos entonces que anunció el presidente de la República, Venezuela va a destruir miles de las denominadas goticas milagrosas de Carbativir. Dijo el presidente que está comprobado que el Carbativir es un poderoso antiviral complementario para la sanación. Creo que dijo Maduro también que YouTube lo censuró por explicar las bondades del Carbativir, negando la posibilidad de nuevos medicamentos fuera del monopolio imperialista, dijo el presidente. Y ha traído mucha controversia. Primero porque hay pronunciamientos importantes de la Academia Nacional de Medicina que en un principio se dijo que había aprobado estas goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, como las calificó el presidente, pero que no tenían por los momentos, ningún estudio científico que las soportara, que las avalara. Igual dijo la Sociedad Venezolana de Infectología que había que esperar a ver el comportamiento, estudiar si esto es verdad que es tan milagroso y que si efectivamente combate el COVID-19. Hasta la iglesia, ayer creo que Monseñor Víctor Basaga, hasta la iglesia protestó y dijo que no usaran el nombre del doctor José Gregorio Hernández en esto, porque no se podía usar el nombre en algo que no estaba comprobada. Y hizo esta reflexión de muy acorde, que a mí me encantó muchísimo. Dijo, atiendan la rigurosidad científica, el rigor científico, como era José Gregorio Hernández, que era un científico, va a ser un santo, pero fue un científico, y entonces aténganse a eso, hasta tanto, ¿verdad? Ese medicamento que están anunciando como al combate del COVID no tenga esa rigurosidad científica, no puede decirse entonces que combate el coronavirus. Es otra de las informaciones. Otra de las informaciones que nosotros también tomamos para ustedes tiene que ver con algunos acercamientos, algunos diálogos que se están produciendo, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito de la producción, el comercial y empresarial.
Recordamos que hace algunos días Capriles Radosky expresaba que había que sentarse con el chavismo a dialogar. Bueno, lo bombardearon por las redes sociales. Ayer decía Henry Ramos Salud que Acción Democrática estudiaba la posibilidad de ir a las elecciones y decía que esto había que estudiarlo con la cabeza fría. Tan pronto surgió este comentario de Henry Ramos Salud, el secretario general de Acción Democrática en todo el país, las redes estallaron entonces diciéndole de todo, de entreguista para abajo, e inclusive un calificativo, un epíteto que decía, lo llamaban Ingeve. Ingeve era una tienda que vendía electrodomésticos, sobre todo neveras y freezer, y esto porque dijo que había que analizar, Acción Democrática podría ir a las elecciones, pero tiene que analizar esta propuesta con cabeza fría. Andrés Velázquez, que también es un dirigente político de oposición, dijo que no deberíamos ir a elecciones, que la oposición no debería ir a elecciones, porque sería como entonces entregarse a Maduro, esto lo dijo. Pero ayer ocurrió también en horas de la tarde algo importantísimo. Ayer entonces la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, convocó a una reunión, solicitó una reunión con Fede Cámara. El Fede Cámara recibió tanto el presidente Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional como a un grupo de diputados, entre ellos Roque Valero, que ustedes saben que es cantante, actor, etcétera. Lo recibió allí y estuvieron dialogando. No hay mucha información al respecto, pero la información es que se reunieron, que Jorge Rodríguez fue a Fede Cámara, a las oficinas de Fede Cámara, y allí entonces se reunió con el señor Cusano, que es el presidente de Fede Cámara. Así que estos son otros acercamientos que se vienen entonces en torno al diálogo en nuestro país. Hay otras informaciones, pero la fuente la voy a citar porque no es como muy oficial, pero al parecer PDVSA habría suspendido sus operaciones en la refinería Cardón. Desde hace algunos días venimos comentando, pero de manera no oficial, ¿verdad?, la paralización de la refinería Cardón. Esto porque al parecer explotó el oleoducto que viene del Zulia, que trae el crudo para ser refinado aquí en la refinería Cardón, y entonces no estaría recibiendo entonces la materia prima o el crudo para la producción, especialmente de gasolina, que creo que es la única refinería del país que estaba produciendo gasolina, que era la refinería de Cardón, y digo era, atendiendo a esta información de acuerdo a la agencia Reuters, quien es entonces que da la información en relación entonces a la posible paralización de la refinería Cardón. Así que entonces esa es la otra información que nosotros manejamos para ustedes. Por allí se circuló una información acerca de que si en el país, con la paralización por el COVID, entre otras cosas, porque no solamente el COVID, también es la poca atención del Ejecutivo Nacional hacia el aporte, el apoyo de las universidades autónomas del país, de que habrían eliminado entonces carreras, muchas carreras. Ayer entonces el ministro de Educación Universitaria desmintió que se vayan a eliminar entonces carreras, dijeron entonces que no, que es que motivado por el COVID y entre otras cosas, muchas universidades están paralizadas, ha habido también deserción, mucha gente ha emigrado, muchos alumnos, algunos han hecho el paso formal, entonces suspender el semestre hasta tanto se normalice esta situación también en todo el país. El sector inmobiliario ayer habló y se pronunció en torno a unas posibles invasiones. Recordemos entonces que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, dijo entonces que había que tomar las casas, las propiedades de aquellas personas que emigraron y se fueron del país. Y se han registrado algunos hechos, aunque no concretos, por ejemplo en Caracas, y creo que en la ciudad de Coro también hubo un intento de invasión, atendiendo entonces a esta especie de directriz, orden, pónganle comillas, de Iris Varela, supuestamente para que invadan estas propiedades. Ayer la Cámara Inmobiliaria dijo que las invasiones a viviendas son hechos aislados, pero dio la frase, aquella famosa frase que hizo famoso a Chávez, por ahora. Bien, vamos a finalizar con una información, también de corte local, y es que tenemos entonces que esta información va a generar mucha opinión hoy porque al parecer, y de cuento a la cuenta Twitter en las redes sociales, tanto de la alcaldía, la oficina de prensa, como del propio alcalde, al parecer entonces van a hacer una especie de toma, de revisión de las instalaciones de las oficinas de Cardón 4.
porque al parecer tienen una deuda millonaria con la alcaldía. Así que entonces vamos a tratar nosotros de establecer en el transcurso del programa, vamos a tener más información para ustedes. Vamos entonces a hacer la pausa y al regreso vamos a realizar un extraordinario programa. Hemos invitado al doctor Roger Saavedra, él es endocrinólogo, es ecografista también, y vamos a hablar de el COVID alarmante sobre todo hace algunos días, cuando vimos que el estado que punteaba el COVID-19 en Venezuela era el Zulia, que lo tenemos aquí de vecino y tenemos mucho intercambio. Y en el segundo lugar, hace unos días, esta no es la estadística más reciente, 60 casos en el estado Falcón. Muchas cosas, las nuevas cepas que han surgido en Inglaterra, en otras partes del mundo. El tema de la guerra de las vacunas, creo que hay como 10 o 11. Hay demasiadas vacunas, algunas son chimbas. A las chinas le dijeron chimbas y les voy a explicar por qué al regreso de esta pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa informativo, de opinión, hacemos análisis aquí y hoy vamos a hacer, ¿verdad?, un análisis porque es lamentable, siempre haciendo la recomendación. Vamos con el plano para que la gente vea, quizás no tenemos tapaboca ni al doctor Roger Saavedra, que es nuestro invitado, ni Martín Hurtado Pimentel, porque ustedes observan allí ese plano, ¿verdad? Yo creo que tenemos más de 2 metros. Más de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, pero insistimos recomendando el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es importantísimo, lavarse las manos con agua, echarse gel, tomar. Pero yo creo que aquí lo más importante es quedarse en casa. Y déjenme decirles que quien les habla, viví la experiencia, yo sufrí de COVID, gracias a Dios, lo superé. Creo que como mucha gente me dice, muchos familiares y muchos amigos, que Dios me tiene alguna misión encomendada a mí, por esto que no me llevó temprano. Así que la recomendación es esa, sobre todo en el estado Falcón,
sobre eso que estamos viviendo, porque con el Zulia es alarmante lo que está. No desde ahora, ustedes recuerdan aquel foco del mercado de las pulgas, los primeros casos que llegaron al estado Falcón, que fueron también por allí con habitantes de la Falcón Zulia, de Mauroa, de Abajuro, todas esas, porque es que nos unen mucho, los dos pueblos somos como iguales, la idiosincrasia de estos dos pueblos, el tránsito, el intercambio comercial, médico, la gente va a una consulta, el Zulia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado, sobre todo por esa estadística de hace como 3 días, en el cual Falcón registró 60 casos. Y el Zulia era la primera entidad. Falcón, en ese informe hace cerca de 3 días, en el segundo lugar. Muy buenos días, doctor Roger Saavedra, ya informamos entonces que es un médico endocrinólogo, es ecografista también, y le apasiona el tema, es un estudioso del tema, lo hemos visto en diversos programas de televisión, fundamentalmente con el colega Epifanio Petit. Buenos días, de verdad, el doctor siempre lo hemos admirado, elegantemente vestido, ¿verdad? Y gracias. Saludos a su padre también, del mismo nombre. El doctor Roger Saavedra, el invitado es médico, su padre es abogado, pero también la característica de él, de hombre muy decente y siempre bien presentable y característico. A veces con un sombrerito que le dije, ¿cuánto vale ese sombrerito? Bueno, no me gusta. Buenos días, Roger, un gusto, un placer tenerte acá en A Plomo Limpio. Buenos días, Martí, y muchas gracias por la oportunidad de informar al pueblo sobre esta enfermedad con un lenguaje bien sencillo para que la gente pueda entender y de esa manera tomar conciencia y tratar de prevenir, sobre todo las personas de riesgo, a que haya mayor mortalidad ocasionada por esta enfermedad. Es posible que el tema nos lleve casi todo el programa, 3 puntos el tema. Primero que son las mutaciones, ¿no? Si los virus mutan y si es cierto que hay una cepa en el Reino Unido, que hay otra en Sudáfrica, que hay otra en otros países, eso es uno de los temas. Segundo, si el COVID repite. Si el COVID repite, y el otro tema es las que han denominado, pero en términos de mercadotecnia, más que términos médicos como debería ser, ¿verdad? El tema de la guerra de las vacunas. Vamos por esto de las nuevas cepas, porque hay una preocupación en la gente. Yo estoy preocupado, a mí me dio COVID, pero yo no sé si entonces yo puedo estar expuesto, ¿verdad?, a que me vuelva a dar una nueva cepa. Entonces vamos a explicarlo así, doctor, y agradeceríamos entonces, como usted ha sido siempre, muy pedagógico e ilustrativo. Bueno, todo virus es normal que mute cada 15 días, no solamente el coronavirus, cualquier virus. Y una forma por el cual un virus muta es por 3 objetivos. Uno, que sería lo ideal, que esa mutación lo haga inefectivo. Esto sería lo ideal. Una segunda mutación, que lo haga más letal. O sea, que cause mayor mortalidad, que sea más agresivo. También conviene, porque al morir la persona, el virus muere con él y disminuyen los contagios. Y una tercera, esa es la que no queremos. Y una tercera, que es la que generalmente pasa, que él hace ciertas mutaciones para hacerse más transmisible. Y en la medida que él se haga más transmisible, va a contagiar más gente y se va a replicar más. O sea, es una manera de sobrevivir. O sea, es normal. Pero a veces cuando el que sobrevive, el que se fortalece. Hay un refrán que dice que, sí, lo que no mata, fortalece. ¿Por qué muta? Ajá. Porque los cuerpos generan unas defensas y entonces llega un momento en que el virus no es efectivo, se produce la mutación y vuelve a hacer efectividad. Sí. Leía cuando aparece una de las primeras mutaciones, que creo que fue en el Reino Unido, decían que descubrieron una nueva cepa y los estudios preliminares que hicieron las investigaciones decían que una de las características era que tenía mayor velocidad de propagación. Exacto. Vamos a explicar más eso. Transmisible. Porque quizás es porque necesite el virus menor carga viral. Carga viral es la cantidad de virus que entra para que sea efectivo. Entonces, esa mutación que hizo en el Reino Unido quizás lo hace que infecte a la persona con menos carga viral y produzca la misma enfermedad. Se propaga más, se disemina mucho más rápido. Pero no es solamente el coronavirus, cualquier virus hace eso porque es la forma como ellos sobreviven. Entonces, a veces por la globalización, por la internet, por las redes, causan más pánico. Claro, se hace más transmisible, tenemos que tener mucho más cuidado, porque de que va a haber un repunte en los pacientes, en las poblaciones en general. Fíjate una cosa,
ahorita está cabalgando en nuestra ciudad el coronavirus y el dengue. Y el dengue, correcto, chico. Entonces, Cuando hay unos por estudios ejemplo, preliminares. explique esto de mutar cuando Son algunos dos virus médicos- distintos. Cuando son distintos, pero en el caso del dengue, cuando la gente dice hay dengue clásico y hay dengue hemorrágico. Es el mismo dengue. Lo que pasa que es que mutó uno. no, lo que pasa es que quizás la persona que tiene el dengue hemorrágico tenga una enfermedad de base que haga que el virus haga mayor estrago dentro del cuerpo debido a esa enfermedad de base. O sea, por aquello de que por algún tipo de enfermedad es más vulnerable. Te explico. En este último año había algo que se estaba estudiando, que es los procesos inflamatorios. Está demostrado desde hace muchos años que las enfermedades crónicas son procesos inflamatorios crónicos que tiene tu cuerpo. Un paciente con obesidad, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, un paciente con nefropatías, o insuficiencias renales, para que el pueblo pueda entender, con insuficiencias hepáticas, un paciente fumador crónico, un paciente con antecedentes de cualquier cáncer, un paciente con una enfermedad inmunológica. Son enfermedades que Y tienen... la edad también es La importante. edad, porque juega papel pareciera que la importante. edad, junto con la alimentación, nos hace tener un proceso inflamatorio constante en nuestro cuerpo. Y esa inflamación constante en nuestro cuerpo se exacerba o aumenta específicamente con este virus. Porque este virus afecta un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que está mayormente expresado en los pulmones y su función es regular la hipertensión arterial. Pero resulta que una de las principales funciones, aparte de regular la presión arterial, es desencadenar la respuesta inflamatoria. Y el virus se une al receptor que desencadena la respuesta inflamatoria. Se expresa mayormente en los pulmones porque es en los pulmones donde hay más receptores, pero en el corazón también hay, en el intestino también hay, en el hígado también hay, en el riñón también hay, en los testículos hay, en los ovarios hay. Pero, en la- pero el blanco principal son los pulmones. Son los pulmones, pero yo he tenido pacientes que las enzimas hepáticas se le van hasta 5.000. Una persona que le da Causa COVID, una que se cure, hepatitis. puede quedar con una Es lo- secuela de cualquier tipo. Es lo que usted estoy explica, doctor. explicando, es lo que estoy explicando. No es solamente los pulmones que afectan. Tú debes saber más que yo al caso de este big leaguer venezolano, el pitcher Eduardo Rodríguez, ¿era? Sí. de los Ok, perros de ¿qué le Puerto pasó a ese muchacho? Ese muchacho hizo una infección por coronavirus, mejoró y cuando fue a lanzar se cansó. Le hicieron un estudio en el corazón, miocarditis viral. Producto del Producto, coronavirus. una secuela del COVID. Yo no quiero alarmar a la población, pero hay estudios claros donde están analizando a los niños a los cuales se les inflaman los testículos, igual que la También. papera. ¿Se acuerda cuando la papera decía, se bajó para el niño lo dejó estéril? Aparentemente hay casos de niños que está ocasionando inflamación Sí, de los dejan testículos. algún tipo de y secuela. De algún tipo de secuela. Afortunados aquellos. A mí, por ejemplo, todavía tengo una especie de pequeño hipo. Que me ha quedado que tiene que ver con Tienes que, los pulmones. Tú tienes que Con los hacer tu pulmones. ejercicio constantemente con el triflu. Me imagino que lo tienes que levantar así. Sí, el triflu Constantemente explique tiene. que es el aparatico ese que uno sopla y Que aspira y expira y tiene que mantener las bolitas, tres ahí bolitas en el arriba. aire esas. Porque si no, Exacto. tus pulmones no se fibrosaron, se inflamaron constantemente. Y algo que se inflama, ojalá y no deje cicatriz. Así de sencillo. Yo he tenido pacientes que han tenido una cosa que se llama mielitis, o sea, inflamación de la médula espinal. Y he tenido que ponerle esteroides a altas dosis y después irla bajando progresivamente porque eso es una hormona, porque no pueden caminar. Sí. Repite el Hay casos COVID, hay estas casos de nuevas reinfección, cepas. hay casos de reinfección. Hay casos de reinfección, pero aparentemente esos casos de reinfección dependen de la carga viral, y aparentemente los anticuerpos que generó la primera infección te cuidan algo, entre comillas. Sí. ¿Ok? Ahí es donde viene la guerra de las vacunas también. Entramos en la Ahí guerra es de la donde vacuna. viene el problema de la vacuna. Hay tantas, ¿no? Y dicen que hay entre 10 y 11, ¿no? Primero, como médico me pregunto, a la par que se estaban haciendo esas investigaciones de la vacuna, ¿por qué no se hacían investigaciones para buscar una cura? Tengo que buscar una cura. O sea, la vacuna es parte de la solución, porque yo voy a tratar de inmunizar a la mayor parte de la población mundial y después que se genere una cosa que se llama inmunidad de rebaño para que se acabe el virus. ¿Ok? Pero estamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de dosis, Martí. Que es más o 10.000 menos millones de dosis. la población del planeta, ¿no?
la población aproximadamente son 7, Y que no todos se pueden mil vacunar, millones de además, ¿no? habitantes. No Es todo- como imposible, ¿no? Claro, Demasiados entonces, habitantes. los laboratorios no tienen la capacidad para producir esa cantidad de vacunas. No lo digo yo, lo dice la Organización Sí, Mundial de la Salud. lo ha dicho. Por eso siempre alguien sugería que por qué no hicieron todos los laboratorios, todas las empresas, una asociación estratégica entre todos, pero parece que hay como Esto es comercio. mucho comercio y Es comercio. voracidad comercial allí. Entonces cada quien saca su vacuna, ¿no? A nosotros los médicos nos tienen constantemente bombardeados, sobre todo por las revistas reconocidas, de información de esta vacuna es más efectiva, esta vacuna es más efectiva, esta vacuna es más efectiva. O sea, la guerra es impresionante. Sí. Casi prácticamente a diario sale un pero estudio sabe, doctor, que de una uno- que es mejor que la otra Sí. por 4%, por 3%, Que, por que 2%. no, que la Sputnik es un fracaso porque no tiene el rigor científico, porque en Rusia no atienden el protocolo. Bueno, lo digo puedo decir con científico. propiedad. La Sputnik 5, Los israelitas. los israelitas tienen Los otra. israelitas y los chinos están trabajando con una vacuna convencional como eran las vacunas antes. Todas estas vacunas Ajá. son nuevas, la forma como la realizaron son nuevas. Sí. Es decir, no sabemos, cuando una vacuna sale tiene que pasar aproximadamente de 7 a 10 años en el mercado, de 7 a 10 años en la fase 3 de estudio para demostrar que son efectivas y que no tienen efectos colaterales a largo plazo. Pero sabe que la gente, sobre todo los que estamos en los medios y la gente que escucha medios de comunicación y ve y consulta, sigue a personas, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba en estos días que Su Santidad Francisco, el Papa, se vacunó y eligió la Pfizer. La primera dosis de la vacuna que se colocó Su Santidad Francisco es la Pfizer. Quiere decir que hay como más confianza, ¿no? En esa, si se la colocó Con el propiedad te Papa puedo- y que en primera dosis que le faltan las otras dosis. Con propiedad te puedo decir que Ajá. todas más o menos Usted tienen- también estaría- yo me inyectaría Si usted al analizar. se va a al inyectar, anali- ¿cuál? Usted que es... si aquí tiene llega la rusa, bastante- si aquí llega la rusa yo me vacuno. También. Te voy a explicar, porque si fuera el mecanismo de acción distinto, pero es un mecanismo de acción similar. Mira, el virus está envuelto en una cantidad de espinas, por eso se llama coronavirus. Y esa espina es una llave que se une en una cerradura y se abre. Bueno, todas las vacunas imitaron la espina nada más. Y simularon el efecto. La vacuna lo que hace es simular el efecto de la espina y bloquea esa entrada de la espina. Ajá, el y virus a muere. través de qué estudio, doctor. Y todas esas vacunas actúan de esa misma forma, a diferencia de una vacuna vieja, que tú agarrabas el virus completo, lo debilitabas para que no te causara enfermedad, te inyectabas y tú mismo generabas los anticuerpos contra el virus total. Total. O simplemente lo inactivabas. Ajá. ¿Y de dónde sacan esto entonces mucha gente en la guerra de las vacunas? ¿De dónde sacan esa cifra en base a qué? De que esta vacuna tiene un 80% de efectividad, un 70% Por los efectividad. anticuerpos que genera. Por los anticuerpos que genera. Todas las vacunas generan un anticuerpo, porque Ajá. si no, ¿qué sentido tiene? El anticuerpo es lo que la sustancia que va a bloquear esa cerradura para que la espinita no entre en esa cerradura. Sí, yo antes del corte yo decía que hay gente que, por ejemplo, en Brasil están catalogando a la vacuna, la china, como chimba porque las pruebas preliminares, la aplicación, quise decir, pues las pruebas ya vienen, no son las pruebas, la aplicación ya al parecer no dio los resultados que ellos esperaban. Y Brasil se embarcó, ¿verdad?, en la operación comercial de comprar 380.000 dosis. Entonces ahora no hay que hacer con esas vacunas chinas que al parecer son chimba. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando. El doctor Roger Saavedra está con nosotros aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención.
Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Nuestro invitado, el doctor Roger Saavedra, médico endocrinólogo, quien estamos tratando el tema del COVID-19, la pandemia mundial, unas cifras alarmantes por aquello del rebrote. El rebrote sobre todo en países como en España, gravísima la situación, que fue uno de los países más afectados. Y también fíjese que el tema político y también el tema de manejo ha sido, mucha gente a veces le echan la culpa a la forma como los gobiernos de esos países afectados manejaron la crisis, manejaron el tema de enfrentamiento a la pandemia. Por ahí se dice, y yo creo un poquito algo de eso, que Donald Trump perdió la reelección a la presidencia de los Estados Unidos por el pésimo manejo, yo creo algo de eso, por el pésimo manejo de la pandemia. Así que y eso está, algunos señalamientos en Italia, en España y otros países, pero por mencionar, y en México, en México, donde, fíjate, hay dos casos de esto, del mal manejo, que ha sido afectado, como, yo no sé, yo soy muy creyente, yo soy católico, creo en Dios, muchísimo en Dios. Entonces, fíjate, que es el caso de Brasil. Bolsonaro, cuando la pandemia empieza a aparecer en Brasil, esa es una simple gripecita. Esa es una simple gripecita. El caso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, también que no exhortaba a usar el tapaboca, perdió mucho tiempo. Además, México aquí no va a llegar, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta el punto que son alarmantes las cifras, ¿verdad?, de México del COVID-19, hasta el punto de que a esta hora, hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está confinado en el Palacio, en la Casa Presidencial, él y su familia, porque padece o está contagiado del COVID.
Esa es la información para que vean que esto no es cuento y que esto afecta hasta la muerte del ministro de la Defensa. muerte del ministro de la Defensa de Colombia. Colombia muy gravísimo también. El caso de Colombia, el caso de Medellín. Era chico. fumador crónico. Era Carlos fumador Holmes, sí, crónico, fumador crónico. Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo era un fumador crónico. También era, entonces fumador era vulnerable, como Sí, decimos. era, por supuesto, muy vulnerable. vulnerable. Es que uno no se siente afectado hasta que lo vive en carne propia. Cuando uno vive en carne propia, un paciente que tenga esta enfermedad y que llegue a morir, es ahí donde uno empieza a tomar conciencia. Y las personas de riesgo tienen que primero analizar, mire, yo soy una persona de riesgo, yo tengo que usar mi tapaboca, tengo que usar hacer lavado de manos, distanciamiento personal, y si es posible no debo salir tanto de mi casa, a menos que sea una emergencia. Sí. Ahora, doctor, vamos a pasar a un tema que es interesante también, y es el protocolo de tratamiento, el protocolo médico. Por ejemplo, mi caso muy particular, hace 3 meses, cuando padecí el COVID, por ejemplo, tenía yo mi récipe, ¿no? Las medicinas que me estaban colocando. Y entonces yo veía, por ejemplo, mucha gente decía, tienen que inyectarte, por ejemplo, el Remdesivir. El Remdesivir que no es cualquier cosa, porque uno se pone a leer y uno lee y dice, bueno, que era el estudio, un antiviral, que los estudios nace con unos estudios para combatir el ébola, etcétera, etcétera, y es sumamente caro. En tiempos en que yo lo compré costaba $400 cada aplicación, y por lo menos me recomendaban los médicos 5 aplicaciones, quiere decir, solamente en ese. Pero a mí me llamó la atención de que luego que me dan de alta, estoy en mi casa revisando las redes sociales y veo entonces que Donald Trump parece de COVID-19. Y el protocolo médico, los medicamentos que a mí me aplicaron eran los mismos que le estaban aplicando a Donald Trump. Eso ha cambiado en los meses. Ha cambiado muchísimo, hasta el punto de que hoy dicen que es mentira, que el Remdesivir no es tan efectivo como lo pintaban. Doctor, ¿por qué han cambiado tanto los protocolos y las medicinas? Primero que todo, es una enfermedad nueva. Es una enfermedad nueva. La fisiopatología, o sea, cómo se produce la enfermedad, se ha venido descubriendo en la medida que va ocurriendo la pandemia. Y eso ha hecho que los tratamientos hayan ido variando. La gran mayoría de los tratamientos que se usaron el año pasado fueron de una forma empírica, por experiencia. Es decir, el paciente no se le ponía esteroides y hubo una mayor mortalidad los primeros meses porque nunca se imaginaban que una infección te ibas a colocar un esteroide. Y resulta que el esteroide mejoró la sobrevida de los pacientes. Sigue pasando el tiempo, empiezan a hacer algunos análisis de algunos antiparasitarios como la hidroxicloroquina, la cloroquina, que tienen un efecto inmunológico en la inflamación. Es ahí donde veo que la inflamación es la clave. Como tiene ese efecto en la inflamación, empezaron a usarlo y había cierta respuesta positiva en algunas personas. Luego empieza el uso del Remdesivir como un antiviral típico. Los primeros estudios lo pintaban como la cura total de la enfermedad y resulta que tampoco es así. Porque el problema no es tanto eliminar el virus, es eliminar lo que ocasionó el virus. Es decir, el virus ocasiona una tormenta, porque esa es la palabra médica que se llama tormenta de citocina. O sea, es una tormenta, la inflamación es como un huracán que se desencadena de forma aguda en todo el cuerpo. Sí. Vamos a hacer la pausa, pero continuamos con este tema también, que nos explique por qué la gente prefería aquello que llamaban los cócteles. En ese cóctel tiene que ir la vitamina C, la vitamina D. Por cierto, a veces los pobres, como no tenemos para comprar vitamina D, el sol, que es una de las fuentes también principales de la vitamina D, el zinc, entre otras, para que usted nos explique el regreso. Esos famosos cócteles, ¿verdad?, que al parecer también dejaron buenos resultados. La pausa y ya regresamos en Aplomo Libre. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falcomía. Panadería
Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora, la charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Estamos conversando con el doctor Roger Saavedra, él es médico endocrinólogo y el tema es el COVID-19, alarmante. Seguimos con la recomendación, el tapaboca. No lo tenemos en estos momentos porque estamos a la suficiente distancia, el distanciamiento social, que al principio lo cuestionábamos el concepto, el nombre, ¿no? No es porque distanciamiento social es como más integral el sentido, ¿no? Entonces es como yo lo llamaría más bien distanciamiento físico. Personal. Personal o físico. Yo lo llamo personal. Exacto. Doctor, le dejaba la pregunta entonces que han cambiado mucho los protocolos desde marzo en Venezuela y en el mundo, inclusive de marzo a esta parte, que ha sido quizás la fecha que se marcó como del inicio del COVID-19 en la provincia de Wuhan, allá en China. Otros dicen que no, que los chinos ocultaron y eso era desde el mes de diciembre, que si fue una cepa creada, un virus en el laboratorio, que si nació entonces de una interacción animal, de un murciélago, por zoonosis, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante entonces es que han cambiado muchísimo los protocolos y quizás el mal sencillo, este cóctel que da resultado. Ese tipo de cócteles de vitamina C, vitamina ácido fólico, el zinc, ácido fólico también. Por supuesto que mejoran el desenvolvimiento de los mismos fármacos y del proceso inflamatorio que tienes dentro de las tuberías por donde circula la sangre, mejora mucho eso y por supuesto va a mejorar tu cuerpo, pero eso no es la cura, es un coadyuvante a la solución del problema. Los protocolos de tratamiento han ido cambiando durante todo el año pasado y en parte de este año también van a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando que es la guerra comercial por las vacunas, ha permitido que los científicos de calidad hagan un análisis exhaustivo de la fisiopatología de esta enfermedad y entonces van aplicando, de acuerdo a lo que van encontrando, medicinas que ya nosotros tenemos. Ahorita salió un estudio a mediados de diciembre en una revista muy reconocida de la británica de reumatismo del uso de la colchicina. Y entonces empiezan a explicar el uso de la colchicina desde el punto de vista en el COVID. Y en todos los aspectos la colchicina entra. Medicamento que se está usando 1500 años 1500 antes años de Cristo.
porque es el medicamento O que sea, se usa. vamos a sumarle 2000 de Cristo y 1500, Bueno, 3500 años. es el medicamento que se usa para los pacientes con artritis gotosa, con la artritis que ocasiona elevación de ácido, por la elevación de ácido úrico, ese ácido úrico se almacena en las articulaciones y genera una enfermedad que se llama gota. Desde esa época los egipcios usaban esta colchicina derivada de una mata, más o menos del mismo nombre, y aparentemente un científico o varios científicos se pusieron a hacer un análisis y entonces escogieron muchos médicos de varios países, le dieron un protocolo de tratamiento y los resultados han sido espectaculares. Sí. Entonces ahora aparentemente la colchicina no va a faltar mucho, ya por lo menos en caso de algunos pacientes que yo tengo, lo estoy usando por los beneficios que tengo, sobre todo en los pacientes que no están tan graves y disminuye casi un 50% de la progresión a gravedad de la enfermedad. Y en los pacientes graves disminuye un 20% de la mortalidad. Eso en 5.000 personas a nivel mundial. Ahora, que se doctor, hizo. también la imaginaría popular, las expresiones de algunas personas, caso presidente de la República, caso la imaginería popular, que si eso, que con Malojillo se combate, que si con el... Aguanten sol. Exacto. Entonces, esto nos lleva al tema que ha causado bastante atención en los medios de comunicación, es cuando el presidente de la República dijo que tenía las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, el Carbativir, que es un fármaco que existe hace bastante tiempo. Aparentemente, ¿no? pero Sí. no, hice una revisión del uso de este medicamento no encontré, por medio del punto de No, vista y científico no además encontré. entonces... Y él mismo lo dijo que estaba hermético. Él mismo lo dijo. Que Está hermético hasta los lo nombres. mismo dijo el presidente hace varios Él lo meses. dijo, hasta los cuando dijo nombres. que tomaba Malojillo todos los días y que no le había dado porque Bueno. tomaba Malojillo, ahora es Carbativir, entonces es la panacea. La panacea. Para curar esto. Y- Pero al paso le han salido porque trataron de involucrar que la presunta aprobación de la Academia Nacional de Medicina, y la Academia Nacional de Medicina se pronunció que dijo que no podía asegurar nada hasta tanto no existiera una investigación científica de que comprobara si efectivamente estas goticas milagrosas del doctor José Gregorio Hernández, como las calificaron. También creo que la Sociedad Venezolana de Infectología también se pronunció porque no existen estudios. No existen todavía ninguna evidencia, ninguna prueba científica de que este Carbativir o las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández sean efectivas. Inclusive, reitero lo que dije al principio del programa, algunos sectores de la iglesia, caso que es el caso de Monseñor Víctor Basabe, quien dijo que, bueno, que no deberían hacer este tipo de afirmaciones, ni mucho menos involucrar al doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque el doctor José Gregorio Hernández era un científico. Entonces, esto como que está echando un poquito por tierra estas goticas milagrosas de Carbativir. Como médico, vemos historia de la medicina y podemos decir que el padre de la medicina en Venezuela, la medicina científica, tengo dudas, José Gregorio. junto con el doctor Luis Racetti, es el doctor José Gregorio Hernández, por todos los hallazgos científicos que hacía él junto con Luis Racetti para la época. Sí. Para la época, independientemente de nada de religión, estoy hablando desde el punto de vista científico. El doctor José Gregorio Hernández junto con el doctor Luis Racetti se puede considerar que aportaron mucho a la medicina en Venezuela. Sí, inclusive creo que las fundadoras de algunas cátedras en la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad que ustedes saben, centenaria, pues, allí, y el Hospital Vargas también. Esa es la Escuela muy Vargas, antigua, la Escuela Vargas y básica. Escuela Racetti, son dos escuelas Son dos distintas. escuelas, bueno, creo que unas de las cátedras más novedosas fueron fundadas por José Gregorio Hernández de acuerdo a sus investigaciones científicas Exactamente. y a viajes que hacía de estudio. Creo que los Exactamente. primeros viajes fueron a París, a Francia, Exactamente. entre otras cosas. Lo cierto es que, bueno, ahí está eso. Entonces, el presidente lo está refiriendo cada vez que van entonces a producir a gran escala. Esperemos los estudios. Sí. Mira, los rusos se dieron cuenta, los rusos eran herméticos también, y los rusos se dan cuenta que si ellos no sacan sus estudios, no van a tener, ¿cómo van a vender si no sacan los estudios en revistas científicas? Sacaron en New England Journal of Medicine, una revista reconocida de medicina a nivel mundial, casi en octubre, los resultados de fase 3. Porque si no, ¿cómo les iban a comprar las vacunas? Doctor, también vamos en beneficio de los estudios de esas vacunas. También hay muchos detractores, ¿no? Con esas vacunas, ¿no? Y cito casos disímiles y variados, por ejemplo, de detractores de las vacunas. A veces publican en las redes
una persona que está temblando porque se colocó X vacuna, o que además que falleció, personas fallecidas por ponerse X o Y vacuna, de esas también. Inclusive leía con más asombro las declaraciones de dos ex integrantes de la empresa Pfizer, que está haciendo la vacuna, que decía que el que se ponga esa vacuna podría quedar estéril, chico. También es parte de la guerrita interna y de los detractores de las vacunas. Mire, una vacuna tiene que generar una respuesta. A veces yo me río porque a esta vacuna no le hizo nada, no le dio fiebre, no le dio malestar a un niño. Cuando le inyectan la vacuna a un niño, las vacunas antiguas, que son los virus vivos o atenuados, pero debilitados. Lo efectivo es que le dé fiebre, lo efectivo es que se sientan mal, porque quiere decir que le está generando el cuerpo los anticuerpos para ese virus, ¿me explico? Pero una vacuna que no genere un efecto colateral mínimo, no tendrá mucho efecto. Por eso cuando nuestros abuelos, no sé si estoy en lo cierto, nuestros abuelos cuando teníamos fiebre o algo, nos ponían a sudar, chico. Nos daban una limonada caliente con una pastilla hay que hidratarse y ya sudó, ya la está botando. Ya la está botando, hay que hidratarse bien. Entonces es una cuestión sin rigor, hay que hidratarlo sin ningún rigor científico. Siempre hay que hidratar bien a la persona. Doctor, el mensaje ya final que estamos terminando en esta época de COVID-19. El mensaje no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Esto es una enfermedad que nos va a acompañar bastante, pero bastante tiempo. Los laboratorios no tienen la capacidad para casi 10.000 millones de dosis de vacunas que hay que aplicar para lograr la inmunidad de rebaño, y este año nos va a seguir acompañando la pandemia y parte del año que viene, según la Organización Mundial de la Salud, va a acompañarlo. Es por eso que exhorto a todas las personas de riesgo, primero que tomen conciencia de que son personas de riesgo, y segundo, usen su tapaboca, usen lavado de manos, distanciamiento personal de 1,5 metros, 2 metros, y las personas de riesgo no salgan de su casa. Sí. Bueno, no muchas gracias, doctor. Gracias entonces por este importante consejo. Nosotros nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459. Nos vemos mañana. Joven falconiano,